Hola, buenos días. Con este vídeo os voy a mostrar el proyecto que pretendo conseguir. Se trata de un robot tipo set-weight, cuyo motor, o sea, cuyo elemento que va a controlar ese robot va a ser una Raspberry. A continuación os muestro los componentes esenciales para construir este robot. Como podemos ver aquí, la Raspberry. Luego le vamos a dotar de una fuente de alimentación que nos proporcione un tiempo suficiente para poder manipularlo. Aquí tenemos un sensor IMU, aquí viene el modelo, el MPU6050, que es el encargado de detectar la inclinación del robot. Aquí tenemos unos motores de corriente continua, dotados de encoder que nos van a devolver la velocidad real a la que se mueve el robot. Y bueno, y aquí vemos que se va a mover a 190 revoluciones por minuto, y teniendo en cuenta que esta rueda es de un diámetro de 6 centímetros y algo, pues la programación la he adaptado a un poco menos de medio metro por segundo de velocidad. Y bien, pues aquí tenemos el puente que nos va a controlar estos motores, el puente H. Y nada, y ya con eso tenemos esencialmente los componentes del robot. Seguro que también necesitaremos algún regulador de tensión, pero bueno, eso ya son pequeños elementos. Como sabréis, mi propósito es desarrollar este proyecto con el sistema operativo ROS, que es mi objetivo, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar lo que he hecho es la simulación. Antes de hacerlo con el robot real, he desarrollado el software en la parte simulada, y esto es lo que os voy a mostrar ahora. Ya cuando tenga los componentes que los tengo pedidos, cuando me lleguen, pues ya pasaremos a probarlo ya con el robot real. Y bien, pues para simularlo usamos Gazebo, que es el simulador de robots que se fusiona perfectamente con ROS. Y aquí pues os comentaré rápidamente. A ver, voy a enseñaros los ficheros de descripción del robot. Aquí está. Este es el fichero de descripción de robot, que es un tipo fichero escrito en código HTML. Y bien, pues aquí, bueno, la cabecera, un poco la opción de sacro, que esto es un poco, son como macros para construir el robot con este tipo de ficheros. Esto es muy sencillo. Aquí se describen las distintas partes del robot, que siempre se dividen, digamos, en dos partes. Por un lado tenemos lo que llama link, que digamos que son las partes que no tienen movimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los joins, que son las juntas que permite el movimiento entre las distintas partes. Entonces estos ficheros lo único que hacen es enlazar pues una parte fija con una articulación que a su vez está que es el elemento de unión entre dos partes fijas, ¿no? Y bueno, pues empezamos con un elemento base. La base se le llama base footprint, de huella, de la huella que deja el robot. Luego, pues a continuación tenemos una junta, que por un lado el elemento padre, digamos, es el que ya hemos visto antes, la base footprint, y el otro elemento de unión se llama base link, ¿no? A continuación definimos el elemento de unión, y aquí un poco por encima, ¿no? Para no entrar en muchos detalles, los elementos fijos, digamos, tienen tres componentes básicas, ¿no? Que es la componente visual, la componente de colisión y la componente inercial. Para que Gazebo, el simulador, pueda simular los robots, la parte inercial, vamos, la inercia es obligatorio
colocar estos datos. Luego, en la parte visual, pues aquí lo que yo he hecho en este robot es definir a base de prismas sencillos, con los cuales sí he podido, es fácil deducir la inercia. Eso se busca uno la fórmula matemática y te la dan de prisma, la inercia de un prisma en sus distintos ejes. Y eso es lo que, bueno, lo que quiero aclarar un poco es que la parte visual es lo que nos muestra Gazebo y la parte de colisión es lo que internamente calcula para que los cuerpos tengan en cuenta la colisión entre los distintos cuerpos del robot o del entorno, ¿no? Y no tienes por qué ser las mismas, ¿no? Es lo que quería decir, que aunque yo en mi caso he puesto lo mismo, que es una caja con estas dimensiones en X y Z, y aquí pues lo mismo, una caja en X y Z igual. Esto básicamente por si nosotros queremos poner un cuerpo complejo, pues en la parte visual podemos representar ese cuerpo complejo, y en cambio en la parte de colisión pues simplificarlo a un cubo o algo así que no requiera un exceso de cálculos, ¿no? Aquí pasamos ya a las ruedas, ¿no? El well left joint, la rueda izquierda, digamos, y esta es la junta, ¿no? El joint. Y entonces aquí vemos que se junta con la base link y con la rueda, ¿no? El padre y el hijo, ¿no? Bueno, aquí se definen los puntos de unión, ¿no? Los S, la dirección de los ejes. Y aquí vemos en la rueda, que es lo que os quería comentar, que para representar la rueda, yo esta rueda me la he copiado del robot Turlebot que proporciona ROS como robot de entrenamiento o de aprendizaje. Y nada, pues aquí vemos que es un fichero que es de tipo STL, ya son ficheros que se pueden generar con otros programas, con los cuales nos dan una apariencia bastante, y ahora lo veremos, el robot, como la rueda se ve con una apariencia mucho mejor, ¿no? Y en cambio la geometría, o sea, la parte de colisión, pues aquí vemos que es un cilindro simplemente con un radio y con un ancho, ¿no? Y bueno, eso era lo que os quería comentar un poco de esto de Gazebo, que no es complicado, digamos, la definición del robot. Y luego, por otro lado, aquí tenemos otro fichero, que estos son los complementos que tiene Gazebo para simular, en este caso, es un complemento que cargo, que viene ya con Gazebo, cargamos este complemento, que lo que me hace es simular pues los actuadores, los motores, que si se le proporciona determinada potencia, pues giran a determinadas revoluciones, ¿no? Pues esa es la simulación. También nos proporciona la simulación del encoder, o sea, nos devuelve en forma de velocidad cómo giran la rueda, vamos. Y aquí pues vemos que también pues hay que definir las características de las ruedas, ¿no? La separación. Esto es otra cosa. Este complemento también nos proporciona un controlador de tipo diferencial. Este controlador lo que hace es traducir, nosotros le enviamos una velocidad y un ángulo de giro, y el controlador lo que hace es traducir eso a las distintas velocidades que tiene que ir cada rueda, ¿no? Si queremos girar, pues lógicamente una rueda tiene que girar más que otra, ¿no? Y ese controlador también nos lo proporciona este plugin. Y nada, y aquí pues le damos las dimensiones de la rueda. Y bueno, esto es una condición que aquí habla de aceleración. Yo en todos los motores que he ido mirando no he encontrado una característica que hable de aceleraciones. Siempre hablan de revoluciones por minuto, de tensión de trabajo, y en fin, esto
yo más o menos la he supuesto y ya está, ¿no? Porque no podía asemejarlo a las características de los motores que he ido buscando por internet. Esto sí, está el torque, ¿no? Eso sí lo comentan en los motores. Bueno, y aquí otro simulador también es el sensor IMU, ¿no? Aquí también le cargamos otro complemento para que nos simule el sensor IMU. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que podemos decir de Gazebo para que esto funcione. Y a continuación, pues lo que vamos a hacer es pasar a ver el robot en acción, ¿no? Ah, bien, otra cosa que se me ha olvidado comentar, ¿dónde? Ahí lo he cerrado. Bueno, a ver, ¿dónde estaba aquí? En la definición del robot. Aquí en la definición, aquí está el fichero, aquí en la definición del robot. Aquí he definido unas masas, que esto es, digamos, esta masa corresponde a la base, una pequeña masa. Esta masa corresponde a lo que es el cuerpo del robot. Y luego aquí, estas dos masas son como unos apéndices que le he puesto delantero y trasero para ver cómo, si el robot no está equilibrado en peso, o sea que pesa más, digamos, el lado frontal que el lado trasero, o al contrario, ver cómo se equilibra el robot de forma automática. Y entonces aquí jugamos con estas masas, le damos, y ahora lo vamos a ver. Aquí en la simulación, aquí, en la simulación, vamos a ejecutar la simulación. Y ahora explicaré esto de la masa, a qué me refiero. Bien, aquí lo que estamos viendo, este dato que me va mostrando es el ángulo de equilibrio que detecta el robot. Y aquí vemos el robot. Y esto es lo que yo os quería decir. Este apéndice y este otro, para darle más peso a este o más peso a este y ver cómo el robot se equilibra. Una prueba también que podemos hacer es darle unos toques de fuerza. A ver, vamos a seleccionar esta parte aquí y le vamos a aplicar una fuerza, así, pequeña fuerza. En este sentido, no, vamos a ver, esto era en este sentido, me parece. Aquí vemos, la fuerza va hacia abajo, pero bueno, la vamos a colocar en la punta, ¿no? En el eje X, que es el eje X, vamos a ir para este sentido, no, para este, sí, pero no tanto. En vez del 10, le vamos a dar 0,5. 0,5, no. Aquí, 0,5. Ahí ya la tenemos ahí en la punta, ¿no? Y ahora, y para abajo. Por ahora vamos a empezar con una pequeña fuerza de C. Le damos un toque y a ver cómo reacciona el robot. Ahí está. Ha evitado que se caiga, ¿no? Y ahora volverá a buscar su ángulo de giro. Aquí vemos cómo va variando el ángulo de equilibrio. Ahora son ángulos positivos. Encuentra que el equilibrio tiene que estar... Y como el robot está equilibrado, eso es lo que os quiero decir, pues al final el ángulo tiene que ser cero, ¿no? Ahora irá promediando hasta que encuentre el equilibrio. Le podemos dar aquí, si queremos, un poco más de fuerza. Otro toque aquí. Y le damos un toque. ¿Ve? Ahí le costará. Ahí está. ¡Ey! ¿Dónde está? No te vayas. Bueno,
y aquí seguimos viendo cómo el ángulo va cambiando el ángulo hasta que encuentre el equilibrio. Pero para que no se haga muy largo el vídeo, lo que vamos a pasar ahora es a un control, o sea, a conducir el robot, ¿no? Vale, esto lo vamos a quitar ya. Aquí vemos cómo va buscando el ángulo de equilibrio, a ver si para el robot. Y lo que vamos a ejecutar aquí otro programita que nos va a proporcionar control a través del teclado. Aquí vemos que si presionamos la W va hacia adelante, la S es deshacer los movimientos, los comandos de velocidad o de giro que le enviemos, a la izquierda y de la derecha. Y bueno, y aquí vemos la velocidad lineal, la velocidad recta, digamos, y la angular, los giros que yo le comande. Entonces, a ver si se para un poquito. A ver si encuentra. Y vamos a ponerle aquí un poco. A ver. Aquí iremos viendo ya como el ángulo cada vez se irá reduciendo el ángulo y será hasta llegar a casi cero, ¿no? Que más o menos. Va bajando, va bajando, va bajando, pasa a negativo, positivo, hasta que se equilibra. Y lo que vamos a hacer es conducirlo ya directamente. Pues ahora veremos aquí cómo incrementar la velocidad. Y ahora pues le daremos un poco más, pues todavía estaba ahí en el equilibrio. Un poquito más, hacia adelante, venga ya, hacia adelante. Ahora le giraremos un poquito a la izquierda, por ejemplo. Aquí los positivos son a la izquierda. Ahora si lo pongo a 0 seguirá recto. Vamos a dar un poquito más de velocidad. A ver, todavía está buscando equilibrio. Ahí, ya va plano. Ahora le diremos a la derecha. Los negativos son a la derecha. Ahí está. Venga, un poquito más, un poquito más. Ahí. Le vamos a dar un poquito más de velocidad. Venga, un poquito más. Ahí. Ahora vamos a girar a la izquierda otra vez. Ahora me voy aquí. Y tengo que tener la ventana activa para que me funcionen los comandos. Ahí. Le vuelvo a poner recto. Le vamos a girar otra vez a la derecha, por ejemplo. Y bueno, pues este es el funcionamiento del robot. Y le damos más velocidad, recto. Y bueno, y nada. Y en fin, esta es la parte simulada. Aquí que le doy. Y ya está. Y eso es todo. Y esperemos tener los componentes para pasar a la parte real.